esta parte del embarazo. Y entonces encontramos que en el embarazo, las mujeres, un 80% de mujeres embarazadas, posterior al nacimiento de sus bebés, van a desarrollar un síndrome que se llama baby blue. El baby blue más o menos dura de 2 hasta 4 semanas, donde la mujer después de que nace su bebé se siente cansada, un poquito irritable, tiene abatimiento del estado de ánimo, está muy intolerante. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Sánchez Reséndiz. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crianza sin Polaridades. El día de hoy estoy muy contento porque me acompaña un referente de la psiquiatría en el estado de Durango, médico psiquiatra, profesor universitario, sexólogo, hombre de academia, hombre de práctica clínica, el doctor Manuel Salazar. Gracias, Eduardo. Un gusto enorme estar contigo y sumándome a tus propuestas de psicoeducar de manera constante, porque creo yo que la salud mental empieza justamente ahí, psicoeducando. Muchísimas gracias, doctor, por siempre su nobleza de compartir el conocimiento. También gran conferencista, luego la gente disfruta mucho sus conferencias porque luego no es suficiente ser académico, sino saberlo transmitir a las personas con un lenguaje adecuado y que realmente sea útil el conocimiento, ¿no? Que es la finalidad. Y el día de hoy vamos a hablar de depresión postparto, doctor. Este tema que de repente puede llegar a ser desconocido y puede causar estragos en la vida de las personas, de las mujeres que lo padecen. Sí, fíjate que es un tema muy relevante y yo quisiera encuadrarlo tocando un poquito esta parte de la salud mental femenina, que creo que amerita una revisión por las condiciones en las cuales la mujer atraviesa por diferentes factores que le generan desajustes emocionales a lo largo de su vida. El tema, por ejemplo, de la vida reproductiva en la mujer, es decir, podemos entender que la mujer empieza a tener desajustes emocionales desde la menarca. Cuando en la niña tiene sus ciclos menstruales, aparecen ya condiciones donde muchas de las niñas presentan un síndrome de tensión premenstrual, que son síntomas muy físicos, inflamación, cólicos, irritabilidad, cambios del apetito. Pero posteriormente en otro grupo de mujeres se va a desarrollar una disforia, un trastorno disfórico premenstrual, que ya es básicamente un cuadro de depresión, donde encuentras todos los criterios de depresión y que se va a presentar durante los días previos al ciclo menstrual y durante todo el ciclo menstrual. Ahí, cuando hay factores de riesgo, factores genéticos, factores medioambientales propicios, esto va a detonar constantemente cuadros depresivos en las mujeres durante su periodo, durante su ciclo menstrual. Avanzando un poco en esta línea de las condiciones de la mujer, tenemos el tema de los abortos. El aborto espontáneo, una mujer que se embaraza y que por cuestiones médicas pierde a su bebé, se ha minimizado este tema, pero hay un impacto enorme en la salud emocional de la mujer cuando pierde su bebé. De pronto se dice, pues es que tenían muy poquito, pero en muchas mujeres, cuando hay factores de riesgo, puede ser el detonante para que se construyan cuadros depresivos. El grupo de mujeres que tienen esa convicción, la cual me parece que es muy justa y razonable, que quieran decidir sobre su maternidad, y las mujeres que optan por el aborto de manera voluntaria, de manera decidida, en un porcentaje como de un 20%, aunque aún así lo hayan decidido, se han encontrado que desarrollan posteriormente factores depresivos importantes. Quizás explica que muchas de las mujeres toman la decisión muchas veces bajo cierta presión social de la pareja y no necesariamente en el 100% está la convicción total. Avanzando un poco en esta, tenemos la parte de la esterilidad. La infertilidad es todo un tema. Cuando una mujer o una pareja llevan más de 12 meses buscando de manera clara el embarazo y que no lo logran, posteriormente van a desarrollar desajustes emocionales. Es decir, empezamos a tener mujeres con mucha frustración, con ansiedad constante, la pareja tiene quebrantos, hay una cuestión de enojo, hay una cuestión de coraje, hay una cuestión de miedo, sentimientos de culpa, miedo al abandono de la pareja, y entonces la esterilidad, que además se convierte en un tratamiento costosísimo.
está inflado en un 350% el tratamiento quirúrgico en mujeres que no pueden tener hijos. Tiene mucho que ver con esta cuestión del quebranto de su vida sexual. Tenemos un tema serio ahí en la infertilidad, que también no es raro encontrar mujeres que viven cargas depresivas fuertes y que ese sea el freno de mano que no permite que se embarazan. Esto es cuando los factores ginecológicos no están presentes. Avanzamos un poco y entonces llega la parte del embarazo. El embarazo se podría pensar así de manera muy superficial, que todas las mujeres cuando saben que están embarazadas brincan de felicidad. No, se ha considerado que más o menos un 50% de mujeres que se saben embarazadas no representa en ese momento una situación de placer, de emoción. Tiene que ver mucho con estos embarazos no planeados, no era el momento, sí quería, la verdad es que sí quiero ser mamá, pero yo me iba a esperar un año, la cuestión de la vida, el trabajo, la escuela, la maestría, etcétera. Entonces ahí encontramos esta parte del embarazo y entonces encontramos que en el embarazo las mujeres, un 80% de mujeres embarazadas posterior al nacimiento de sus bebés van a desarrollar un síndrome que se llama baby blue. El baby blue más o menos dura de 2 hasta 4 semanas, donde la mujer después de que nace su bebé se siente cansada, un poquito irritable, tiene abatimiento del estado de ánimo, está muy intolerante, tiene mucho enojo con la pareja en algunos casos, está teniendo quebrantos porque todavía pues el puerperio no logra que su organismo o su cuerpo recupere toda esta parte de la desinflamación, estas cuestiones. Pues sí he encontrado que después de 4 semanas ese síndrome se quita. Las mujeres regresan y retornan a su crianza de una forma positiva, sus estados de ánimo se vuelven bastante buenos. Pero ¿qué ocurre cuando hay mujeres que no superan el baby blue? Que se extiende y que entonces aparece una de las peores depresiones, que anteriormente se le llamaba depresión postparto. Déjame decirte que el tema no es muy correcto. En realidad, la depresión no debutó en el posparto, viene desde antes. Exacto. Entonces, hoy se le aplica más el tema de depresión gestacional. Es decir, esta inicia más o menos hacia el último trimestre del embarazo. Empezamos a ver síntomas. ¿Por qué no los vemos? Porque confundimos mucho con el embarazo. Es que está enojada, pues porque la parte del embarazo está cansada, es que ya se le encaja el bebé, es que no puede dormir, y en realidad ahí se nos pierde mucho el diagnóstico. Entonces el tema más apropiado es hablar de una depresión gestacional. Evidentemente la diagnosticamos después del nacimiento del bebé. Hacia las 4 semanas, una vez que termine el baby blue, aparecen síntomas más intensos, que son todos los síntomas propios de la depresión. Hay apatía, anedonia, desgano, cambios en el sueño, en el apetito, irritabilidad, intolerancia, cambios cognitivos, distracción, está olvidadiza la mamá, y evidentemente todo esto se da un cuadro de depresión que entonces se le dice posparto, porque van a consulta después de que nace el bebé, pero hay que aclarar que debutó antes y se llaman depresiones gestacionales. ¿Quiénes la presentan? Bueno, se da más en mujeres jóvenes. Más o menos la tasa dice que hay de entre un 10 a un 15% de mujeres desarrollarán depresión postparto. Este porcentaje sube más en mujeres que tienen antecedentes propios para tener depresión, la carga genética, factores medioambientales, la parte de factores de algunas otras enfermedades que están por ahí. Entonces, más o menos 10 a 15% tendrán depresión postparto, que es una cuestión terrible porque entonces hay una desconexión con el bebé. Es decir, aquí uno de los datos que más llaman la atención es que la mamá está irritable, incluso le irrita el llanto del bebé, se siente cansada todo el tiempo, se le quita el hambre, está intolerante, ve al bebé y se le hace un mundo la crianza, siente que el bebé todo el tiempo está enfermo, se cree una madre insuficiente, yo no sirvo para ser madre, y entonces aquí se desconecta ese cable que tiene que ver con la carga afectiva de la mamá al hijo, y entonces imagínate, es como si tenemos un cable que le pasa corriente de la mamá al bebé,
y de pronto cerramos ese cable, le hacemos un corte, entonces la madre no sabe por qué, no siente nada por el bebé, siente incluso molestia, siente una desesperación, incluso no lo quiere cargar, no lo quiere amamantar, le irrita todo el tiempo, vive con mucho miedo, con mucha angustia, llanto fácil, baja de peso, es decir, está teniendo todo un desajuste. Hay un porcentaje, Eduardo, más o menos de un 2%, que los síntomas depresivos se vuelven síntomas psicóticos. Y aquí encontramos la depresión psicótica. Es uno de los cuadros más impresionantes, porque además de tener todo el cóctel de síntomas depresivos, la madre tendrá síntomas donde tendrá procesos alucinatorios. No es raro que diga, es que no es mi hijo, me lo cambiaron, yo no lo quiero. Recuerdo el caso de una madre muy joven que salía corriendo porque decía que le veía al bebé la cara de un animal, y entonces ocurre pensamientos incluso de matar al bebé, de matarse ella misma, de considerar que el bebé trae una maldición. Es todo un pensamiento psicótico. ¿Cuántas veces, Eduardo, no hemos escuchado por ahí noticias que dicen: bebé encontrado afuera de una iglesia, encontraron un bebé afuera de un lugar? Y lo primero que la gente dice, así de manera casi, madres desnaturalizadas, y las deberían de quemar con leña verde, la verdad es que mejor cállate la boca. Esas mamás, el 99% de esas mamás que abandonaron al crío o tenían una depresión psicótica, o eran consumidoras de drogas, o bien ya tenían alguna patología grave como la esquizofrenia. Pero no cuadra que una mamá sana tenga esa parte de quebrantar. Entonces la depresión postparto, la depresión psicótica, es un tema verdaderamente preocupante. Se considera que en algunos países o algunas regiones más pobres puede subir la tasa hasta un 30 o 40%. ¿Cuál es el impacto? El vínculo primario. ¿Cuál es el impacto? Algo donde tú eres experto, que es esa parte de restarle. Imagínate, el bebé vive en una de las zonas más cómodas, que es un hotel de 5 estrellas, que es el vientre materno, y un buen día sale a la calle, pero además afuera ya no hay nada, ya no reconoce el regazo de su madre, ya no reconoce el olor, ya no reconoce porque solo ve gritos, y entonces hay una desvinculación afectiva que sin duda va a cobrar facturas terribles en el desarrollo posterior del bebé. Claro, y que repercute en salud mental al crecer, ¿no? Y estos vínculos cuando no son seguros o que carecen de esta integración. Y fíjese que es bien importante, doctor, porque algo que siempre he compartido y que le he aplaudido dentro de las muchas cosas que siempre comparte y que nos enseña es el tema de la prevención, porque en nuestro país siempre estamos apostándole a la energía, a la economía, en rehabilitar, en resolver, y nunca prevenimos. Nos hace falta mucho la prevención, y ahorita que compartí esta primera parte me deja muy reflexivo, sobre todo de cara a que cuando una mujer comienza su vida materna, que está en la gestación, la importancia del cuidado de su salud mental, porque creo que con este tema de las hormonas, que si no es a las mujeres, a las embarazadas o a los adolescentes, pues pensamos que todo es hormonal, y lo como que lo hacemos, lo limitamos al aspecto hormonal y queremos resolver todo y no vemos que pudiera estar pasando algo. Si le entendí bien, en la mayoría de las mujeres con depresión por gestación o cuando ya nace el niño, vienen de antecedentes previos de depresión y pudiera ser el embarazo uno de los detonantes. Y eso me lleva como una pregunta en el caso de ¿cómo pudiéramos identificar un poquito más durante el embarazo y que no caer en esta parte de pensar que es por el mismo tema del crecimiento del bebé? Ahorita nos mencionaba una partecita, pero si pudiera amplificar un poquito más, doctor, ¿cómo se ve una mujer que durante su gestación está pasando por depresión? Sí, fíjate que afortunadamente las generaciones más actuales de ginecólogos nos da bastante, pues es algo muy satisfactorio de ver que ahora ellos ya evalúan
Antes básicamente el ginecólogo solamente se enfocaba en que el bebé estuviera bien con el ultrasonido, que la mamá estuviera bien en cuanto a las contracciones, en cuanto a que la mamá estuviera tomando ácido fólico y toda esa parte, ¿no? Las semanas de gestación, el bebé tiene bien, el latido cardíaco del bebé. Sin embargo, ya es muy importante que ahora muchísimos ginecólogos desde el embarazo ya evalúan. Incluso hay una escala muy fácil, que es la escala de Edimburgo, que bueno, hemos entrenado a médicos para que la apliquen, es muy sencilla y nos da predictores. Por otro lado, si nosotros tenemos el antecedente de que la mamá ha tenido depresión, digamos una mujer joven, 25 años, se embaraza su primer bebé, pero en su historia clínica parece que a los 17 tuvo una depresión tratada, una depresión clínica, no deberíamos de esperar. Ya necesitamos hacer un blindaje, empezando con psicoeducación, un soporte psicoterapéutico de mantenimiento y estar muy alertas para empezar a utilizar tratamiento. Ahorita hablamos un poco de los fármacos, pero la verdad es que cuando el caso también resulta que una mamá va por su segundo hijo, pero en el primer hijo tuvo depresión postparto, las posibilidades de que vuelva a tener se suben hasta un 90-95%. Entonces, si eres una mamá que tuviste depresión postparto hace 4 años, ahora estás embarazada, es importantísimo que acudas a una atención, prevención, que quizás en muchos casos pudiéramos utilizar dosis bastante conservadoras de tratamiento, a veces el apoyo psicoterapéutico, psicoeducativo, medidas generales, pudieran ayudar muchísimo. Pero ¿cómo se vería? Bueno, empezamos a ver que el embarazo depende mucho de cómo se da esa parte. ¿Te fue planeado? ¿Es un embarazo deseado? El primer trimestre generalmente se caracteriza por adaptación. Las mamás, sobre todo mamás primerizas, van a tener síntomas como estoy cansada, tengo náuseas, tengo mareo, me duele la cabeza. El segundo trimestre, que es teóricamente es como el más bonito, porque ya superaron los síntomas fisiológicos del embarazo y todavía no aparecen los síntomas del tercer trimestre porque el segundo trimestre es como el más agradable. El tercer trimestre vuelve a tener otro pico porque ya empieza pues muchas veces la cuestión del bebé, la capacidad de dormir, ya no puedo dormir, ya no puedo caminar bien, no me puedo dar vuelta, estoy teniendo constantemente miedo de que tenga alguna infección y pueda tener un parto prematuro. Pero justamente entre el cuarto y el séptimo mes, que es como la franja bonita, a veces encontramos ya en mujeres que ahí ya no están bien, ya empiezan a estar teniendo cierto déficit. Por ejemplo, olvidan sus citas con el ginecólogo, están durmiendo demasiado, están con mucha irritabilidad, están teniendo mucha apatía, no están planeando lo que tiene que ver con el bebé, su recámara, su cuna, se han olvidado esto, están procrastinando muchas actividades relacionadas con el bebé. Ahí pudiera tener un foquito rojo. Si la historia clínica se complementa, es ahí donde sabemos que la depresión se llama posparto porque es cuando la vemos, pero surge o debuta casi siempre antes del parto. Entonces, habría que valorar esas situaciones. ¿Qué tendríamos que estar haciendo ahora? Psicoeducar a la mujer y buscar mucho atención integral de la salud mental de las mujeres, sobre todo, como te decía, en la menstruación, la posibilidad de que todas nuestras adolescentes tengan educación, que tengan acceso a toda esta parte de las toallas sanitarias, esta parte que es necesarísimo que lo tengan, la parte de trabajar mucho esta cuestión cuando se dan los abortos, hay que hablar un poco la posibilidad de pensar que los duelos por aborto, las depresiones por aborto están ahí. Y cuando tenemos esa parte, creo que en la consulta médica, la consulta psicológica, psiquiátrica, no puede sacar sus arsenales, digamos, sus cartas fuertes de atención sin utilizar básicamente la psicoeducación. Creo que nosotros los profesionales de la psiquiatría y la psicología somos psicoeducadores es decir, la psicoeducación es justamente eso, aclarar mitos, aclarar dudas, platicar un poco, quitar estigmas, mitos, y en una zona de área de comodidad con el profesional es muy probable que la mamá esté más atenta junto con la pareja para poder detectar los síntomas. Fíjese que toca temas bien interesantes porque al final de cuentas, cómo desde que pasan estos cambios a veces tan abruptos para la mujer, tan
impactantes muchas de las veces, como es la llegada de su menstruación, como es cuando ya está este periodo cada mes y estos cambios, pues bueno, si hubiera una preparación se termina siendo factores de protección para la depresión. Otro tema que me gustaría tocar con usted, doctor, desde el principio nos hizo saber que estos temas son biopsicosociales, pero en la parte social, algo que usted siempre ha hablado y que siempre he compartido también es el tema de la exigencia que se le pone a la mujer mexicana, a la mujer latina, ¿no? Como esta parte de ser perfecta, de siempre dar lo mejor de sí, de ser multitasking. Eh, ¿Cómo repercutiría o cómo ha visto usted en su práctica profesional este tema de la exigencia a la maternidad en el tema de la depresión? Porque al final de cuentas somos seres que ahorita estamos buscando siempre el top en todo, pero creo que también las mamás tienen una carga muy pesada sobre su papel como mujeres y ahora como cuidadoras. Sí, creo que la sociedad, aunque ha ido cambiando, sigue exigiendo, Exacto. sigue poniendo estándares, sigue creyendo que la mujer necesariamente tiene que realizarse siendo madre. Cuando vemos realmente que hoy, bueno, ya muchas mujeres actualmente ya no contemplan la maternidad como opción, lo cual es altamente respetable. Creo que es bastante importante que la mujer sea quien decida sobre si quiere tener hijos o no tener hijos. Pero la verdad es que todavía, sobre todo más hacia medios rurales, todavía la carga es muy fuerte. La carga es, tienes que tener un hijo, es importante que tus hijos te conozcan jóvenes, es importante que tengas hijos para que no envejezcas sola, es importante, o sea, todavía una serie de estereotipos que están por ahí que vuelven a la mujer con muchísima carga. Las mujeres viven una mayor carga en todos los aspectos. Por ejemplo, hay un síndrome laboral que es el burnout, que sí he estudiado mucho poblaciones de personas que trabajan con personas. Y hay algunos estudios publicados que me ha tocado por ahí revisar que tiene que ver, por ejemplo, no sé, personal de enfermería. Personal de enfermería donde el 85% de las enfermeras en México son mujeres y evidentemente tiene el primer lugar en burnout a nivel salud. Dice algo, ¿y qué pasa con la enfermera? Bueno, pues que es que la enfermera, primeramente el ser mujer, implica una carga adicional, porque el ser mujer, es decir, sales del trabajo, cubres tu jornada, tienes que llegar a casa, tienes que bañar a los hijos, tienes que hacer de comer, tienes que hacer la tarea, tienes que llevarlos a las actividades. Entonces, la carga social que a la mujer se le exige en sus roles de madre son muy, muy fuertes, lo cual sin duda son factores de estrés adicional que pudieran estar incidiendo en la crianza y en este tipo de formas, ¿no? Sí, creo que esa parte también de trabajar las exigencias que tenemos las personas y sobre todo las mujeres es bien importante, ¿no? Creo que las luchas tienen mucho tema de lo actual, pero también de prevenir. Hace ratito hablaba un poquito sobre el tratamiento. En mi trabajo con madres de familia, muchas de ellas llegan a tener miedo del uso de fármacos durante el embarazo, sobre todo de cara al tema de la depresión. ¿Qué nos pudiera hablar de eso, doctor? Hablaba de cantidades mínimas cuando era necesario, cuando el nivel o la frecuencia, intensidad de la sintomatología era alta, pero ¿qué le pudiera decir a esas mamás que tal vez les da un poquito de miedo acudir a la consulta psiquiátrica por el tema del psicofármaco? Sí, fíjate que esta es una pregunta súper importante porque todavía la percepción de los tratamientos en psiquiatría tiene un gran estigma. La gente asocia que ir al psiquiatra, automáticamente todos los fármacos van a generar adicción. Vamos, un promedio de así, datos más, datos menos, 132 medicamentos en promedio que se usaría en las áreas neuropsiquiátricas. Hablamos de 6 o 7 fármacos que pudieran generar dependencia cuando no son bien manejados. En el tema de los antidepresivos, fíjate qué interesante, porque la FDA ya tiene tiempo y además en las guías clínicas, sobre todo las guías americanas, guías canadienses, avalan con toda la confianza la posibilidad de utilizar tratamientos antidepresivos. Es decir, ya está avalado, por ejemplo, por FDA, tratamientos donde los medicamentos más utilizados pues es el escitalopram con una enorme seguridad, la sertralina que tiene una gran seguridad, una muy buen margen de tolerancia, medicamentos de inhibidores selectivos de recaptura de serotonina que son excelentes, pero por ejemplo en Estados Unidos todavía no tenemos, tiene una molécula, la brexanelona, que es un medicamento intravenoso
que se pone en, más o menos tiene que ponerse a perfusión en goteo en 60 horas. La paciente se hospitaliza 2 días y medio, se coloca este medicamento y con resultados extraordinarios, pero pues fue nada más y nada menos, está en promedio en $34,500 el tratamiento descartado para nuestra población. Tenemos la zuranolona, que es un medicamento nuevo, la brexanolona surge en 2019, no hay en México. En 2023, en octubre, tenemos la zuranolona, que es un medicamento que ya tiene el mismo mecanismo de acción de la brexanolona, actúan sobre GABA, esta cuestión que tiene que ver con receptores, que tiene que ver con estados de ánimo, con toda esta parte. Y bueno, este medicamento es novedoso porque aquí, bueno, ya es vía oral, tratamientos de 14 días, igual, mismo 16,000 pesos el tratamiento, que creo yo que por ahí se nos acercan esos temas donde yo considero que los nuevos fármacos para depresión, brexanolona, zuranolona, esketamina, están siendo muy útiles. Sin embargo, dado el abuso de las farmacéuticas, de saber que hay tanta gente desesperada viviendo con depresión, los están dejando en costos verdaderamente espantosos. Pero básicamente tenemos en México, te digo, medicamentos. ¿Qué es lo que hacemos para dar tratamiento? Primero, hacemos un esfuerzo para empezar el tratamiento después de las 12 semanas. Acuérdate que la formación, la organogénesis está en las 12 semanas. No hay ningún fármaco, no hay ningún estudio que apunte que haya teratogenicidad, o sea, que haya malformaciones. Realmente hay estudios que dicen, una mamá que está en depresión, ¿qué pasa con el bebé? Bajo desarrollo del bebé, bajo peso al nacer, problemas de estar teniendo sufrimiento fetal y por supuesto una madre que se va a pegar, va a cuidar y se va a alimentar menos. Es decir, el solo hecho de no tratar la depresión postparto, lo que está ocurriendo adentro está dañando al bebé. E incluso el daño de no tratarlo es superior al daño de dar medicamentos. Entonces, los medicamentos están avalados, se utilizan a dosis bajas, generalmente tratamos de utilizarlos hasta la 12ª semana por seguridad, pero si la paciente está muy mal, desde la semana 3, 4, se puede utilizar el tratamiento. Siempre de la mano el tratamiento de medidas de psicoeducación, soporte psicoterapéutico. Es fundamental que la paciente no solo se le medica, también se trabajan sus miedos, sus dudas, se le da evidencia, se le leen algunos artículos, se le platican sobre casos que uno ha vivido y la verdad que damos un acompañamiento y a veces es muy importante fíjate que no es tanto convencer a la paciente, sino a la pareja, a la familia, a la tía Lupita, a la tía Carlita, que son expertas, que satanizan los fármacos. Podemos utilizarlos con enorme confianza y no hay. Es cierto que los psicofármacos sí atraviesan la barrera placentaria, sin embargo no se han encontrado daños peores que los que produce la depresión por sí sola. En este caso, la lactancia es otro tema interesante. Se ha encontrado también fármacos avalados por la FDA para la lactancia. Lo único que se recomienda es, por ejemplo, que tome el antidepresivo por la tarde-noche. En la mañana que vaya empezando a darle al bebé como una alimentación mixta, pecho, pero también un poquito de fórmula, y lo único que buscamos es que la primer carga de leche de la mañana, pues con un succionador se saque la primer leche, la tire y posteriormente se ha encontrado, pero no hay ningún estudio así que esté con evidencia buena que nos diga que daña durante la lactancia. Por supuesto que siempre vamos a intentar, como en todo, dejar los tratamientos no de primera intención. Siempre intentamos la psicoterapia, la psicoeducación e incluso cargas espirituales para mucha gente. Pero una vez que nosotros vemos en psiquiatría y en medicina, aplicamos mucho la regla riesgo-beneficio. Porque pudiera ser terriblemente negligente no tratar a una mamá en depresión postparto solo por mitos o por desinformación. Como también dar un tratamiento irresponsable,
sin una buena supervisión, sin que sea manejado por expertos, bajo dosificación. Cuando las mamás ya tuvieron depresión y respondieron muy bien con un determinado antidepresivo, hay evidencia que si la señora tuvo depresión hace 6 años y tuvo una muy buena evidencia con citalopram, con escitalopram, es muy probable que vuelva a responder si repetimos. Esto tiene mucho que ver con la parte interesante de la farmacogenética que nos va orientando a pensar que si la mamá respondió muy bien con el fármaco, es probable que el hijo también. Todos estos estudios de farmacogenética. Y en algunos casos, bueno, raro, pero en casos muy graves de depresión psicótica, se utiliza con evidencia, y aunque la gente se me asusta, la terapia electroconvulsiva, es decir, la provocación de convulsiones que hacen un recambio neuronal, no dañan el cerebro, no queman las neuronas, pero sí quitan un pensamiento obsesivo, como el que tal decir, quiero tirar a mi hijo, lo quiero regalar, lo voy a matar porque es el demonio, y entonces damos un tratamiento con terapia electroconvulsiva, 4 o 6 sesiones, y la paciente está perfectamente bien, ya no se acuerda y lo único que quiere es amar a su bebé. Fíjese, doctor, qué valioso todo lo que nos comparte, porque creo que el ignorar nos lleva a la fatalidad. El ignorar la información, la evidencia, creo que es algo que usted siempre ha buscado y que he compartido con usted, que es la parte de la medicina basada en evidencia, la salud mental basada en evidencia. Y creo que me quedo con esta parte que más hace daño la depresión que no atenderla, ¿no? De cara a este tema de la depresión gestal, ¿no? Gestacional. Una cosa que me gustaría preguntarle, profundizando más en esta parte, es ¿cuál sería la intervención o cómo puede acompañar a la familia cuando ya la embarazada está en una depresión muy alta, muy intensa, o que al nacer su bebé ya está con esta depresión con rasgos psicóticos? Porque muchas de las veces llegan las historias a la consulta, no es que la separamos del bebé, o sea, se hace todo menos lo adecuado o lo que fuera un buen protocolo. Sí, generalmente lo que se busca cuando detectamos que la paciente tiene una depresión, lo primero es que va a tener que iniciar un tratamiento, se busca disminuir los intervalos de comunicación con el bebé, no se le aísla completamente, pero la madre no puede ser responsable durante toda la noche del bebé. Es muy importante las redes de apoyo, la hermana, la suegra, la mamá, que generalmente hacen un acompañamiento de 2 o 3 semanas. Eso se refiere a que se encargarán de los cuidados básicos del bebé, darle, bañarlo, cambiarlo, prepararle la fórmula, y en ciertos momentos la mamá tendrá que estar en contacto con el bebito, quizás periodos muy cortitos, 30 minutos, después a las 2 horas de nuevo, más o menos lo que se hace en cuneros. Es más o menos esta parte, cuando la mamá está enferma, lo tienen en cuneros, se lo llevan, más o menos se hace eso. Cuando se trata de una depresión psicótica muy fuerte, que afortunadamente son poco frecuentes, sí te tiene que recurrir a internamiento de la paciente. A veces los tratamientos producen ciertos grados de sedación durante las primeras 48 horas. Ahí quizás sea un poco más complicado, pero bueno, sí se busca, aunque la mamá esté dormida, acercar al bebito, recostárselo un poquito con esta cuestión que el bebito identifica la parte de su madre, pero la segregación total no es opción, y por supuesto tampoco dejarle a la madre que está en tratamiento que ella sola lleve la crianza, podría tener cierto riesgo, podría tener algún efecto secundario con el medicamento, podría tener algún mareo, y es muy importante también el apoyo de la pareja. Cada vez es muy bonito que la pareja también asiste, que le informamos, que incluso hasta sirve para responsabilizar más. En este caso, en el caso de parejas donde hay un papá, bueno, pues el tema es que pues él lo cuidó en la noche, estuvo pendiente, yo me duermo, él está pendiente, y esto también hemos visto que es muy bonito porque también responsabiliza, donde la crianza sin duda puede ser compartida. Claro. Fíjese que hay muchas mujeres que ahorita pudieran estar pasando por depresión y que genera mucha culpa, ¿no? Vuelvo a esta parte de las exigencias de premiar a la maternidad como algo que solo se disfruta o algo que solamente es agradable. ¿Qué mensaje le daría, doctor, a esas mujeres que nos están escuchando y que pudieran estar pasando por un tema de depresión durante su embarazo o tras el nacimiento de su bebé?
Si tú como mamá decidiste tener hijos, es tu derecho, por supuesto, es una etapa maravillosa de tu vida. Es importante que para llegar a esa etapa hay que entrenar antes. Es como decir, bueno, pues voy a correr el maratón, pero tengo que entrenar primero. Es importante que aclaren sus dudas, que busquen psicoterapias preventivas. Nosotros estamos enfatizando mucho que todos necesitamos una psicoterapia preventiva. Ir a psicoterapia no representa ir porque estoy mal, quiero ir porque quiero estar mejor. Entonces esa parte de acercarse, no estar leyendo páginas que confunden, acércate con profesionales de la salud mental que te expliquen sobre esto. Y por supuesto, una vez que ya estás embarazada, es importante que disfrutes, no nada más es la parte biológica, es importante el ácido fólico, la alimentación adecuada, el ejercicio, pero es muy importante que mantengas muy equilibradas tus emociones. Es importante mantener muy bien controlados tus niveles de ansiedad, tu sueño, tu motivación, esa capacidad, porque cada vez que tú sonríes, que cada vez que tú cantas, cada vez que tú estás feliz, que te das una ducha, que disfrutas el crecimiento de tu abdomen, tu bebé está recibiendo muchísimas caricias emocionales. Por eso es importante, pero si no te está pasando esto y estás teniendo miedos, angustias, es tiempo de acercarte con profesionales de la salud mental que sepan del tema, porque a veces decimos profesionales de la salud mental, pero este es un tema muy ambiguo, porque hay personas que participan en la salud mental y son entrenadores físicos, terapeutas de la comunicación, nutriólogos. Hay mucha gente, entonces tendríamos que aprender a decir, busque expertos de la salud mental, que sean psicólogos con entrenamiento clínico, psicoterapeutas, psiquiatras, neuropediatras, psiquiatras, porque de pronto decimos, busca a alguien de la salud mental y bueno, pues hay gente que son coach de vida y dicen que trabajan la salud mental. Entonces creo que es importante, pero lo más importante es que disfrutes esa etapa y que busques ayuda. Quítate los miedos. ¿Los medicamentos se pueden utilizar en el embarazo? Sí. ¿Los medicamentos se pueden utilizar durante la lactancia? Sí. ¿Los medicamentos los vas a tomar solo por un tiempo? Sí. ¿Los antidepresivos causan dependencia? No. Si tomo medicamento voy a perder mi personalidad. No. Creo que todo lo que hagas en bien de tu vida, en bien de tu hijo, te permitirá estar preparada para cuando nazca tu bebé, regalarle esa nutrición emocional tan maravillosa que le estás poniendo los principales cimientos, le estás fertilizando su seguridad, su confianza básica y ya estás contribuyendo para tener un hombre o una mujer plenos y felices. Doctor, sin duda alguna, siempre sus palabras, su conocimiento nos nutren y nos ayudan. Creo que este tema es bien importante y sobre todo empezar a verlo sin miedo, sin patología y apelar como a esta parte de conocernos al servicio de que sean brújulas para que cuando la vida vaya bien, disfrutarle, cuando algo nos mueva de ahí, saber a dónde acudir. Doctor, sabemos que siempre está muy saturado, pero si a alguien de las personas que nos escuchan le gustaría agendar una cita o buscar atención, ¿dónde lo podemos encontrar? Sí, claro, a la orden. Estamos en la Torre AMSI. Normalmente ahí damos consulta al 825-7877 y ahí estaremos para poder orientar sobre estos temas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo, doctor. Vamos a seguir invitándolo y pues bueno, aquellas mujeres o aquellas personas que tengan a un ser querido con esta temática, compártanlo, reproduzcanlo. Al final de cuentas, los seres humanos no somos estáticos, lo más humano que tenemos es nuestras experiencias, pero también nuestras acciones y nuestras decisiones. Muchísimas gracias.